Muy bien, bueno, pues dando seguimiento a nuestro ciclo quincenal de conferencias del Centro de Investigación en Estudios Sociales y Sustentables, tenemos, un momento, tenemos el día de hoy la conferencia La Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces de México, Cemento e Industria de la Construcción a principios del siglo XX, a cargo del maestro Osvaldo Ramírez González, quien es historiador originario de Hidalgo. Del estado de Hidalgo, tiene maestría en Historia por el Colegio Mexiquense, en el área de especialización de Historia de los Procesos Económicos y Sociopolíticos de la Modernidad y licenciatura en Historia por Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Ha publicado varios artículos y reseñas historiográficas en revistas académicas estudiantiles y de difusión como Goliardos, de la Universidad Nacional de Colombia, Horizonte Histórico, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ruta Antropológica, de la Universidad Autónoma de México, y Vuelo Libre, de la Universidad de Guadalajara, y Relatos de Historia en México, en abril del 2018. Es miembro del Centro de Investigación en Estudios Sociales y Sustentables, es miembro del Colegio Libre de Historiadores del Estado de Hidalgo, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Historia, es presidente de la Sociedad de Estudios Históricos de la Iglesia Metodista de México y actualmente escribe columna de opinión todos los lunes en el portal web de la agencia de noticias Cuadratín Hidalgo. Es parte además de un proyecto colectivo de difusión de temas de opinión general e historia en YouTube en el canal denominado Cliomaníacos. Entonces, pues, sin más preámbulo, maestro Osvaldo, tiene usted la palabra. Agradecemos su presencia y pues lo escuchamos. Gracias. Una sentida disculpa, ya soy un poquito neófito, creo que en esto de las cuestiones tecnológicas, pero espero que por lo menos mi voz amenice esta charla, esta conferencia en relación a lo que es el tema que se me solicitó. Agradezco también a los miembros y directores del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales y Sustentables, CIES, al doctorante Ricardo, al moderador y a toda la mesa directiva que me den esta oportunidad. Como bien comentaba aquí el compañero moderador, el tema que yo traigo a la mesa el día de hoy es la Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces de México, Cemento e Industria de la Construcción a principios del siglo XX. Este tema está basado en lo que fue parte de mi tesis de investigación de maestría propiamente en el Colegio Mexiquense, titulado el tema de la tesis, Proceso de transformación de una empresa, la fábrica de Caso Cruz Azul, y su inserción en la industria cementera de 1881 a 1914. El tema básicamente es obviamente enmarcado en una panorámica de lo que es la historia empresarial, la historia socioeconómica, incluye diferentes matices, lógicamente por la naturaleza de esta charla y por la razón del tiempo, pues no me voy a detener mucho en mencionar algunos detalles tan importantes que tienen que ver sobre todo con detalles de la producción, de la maquinaria, los vínculos empresariales. Básicamente me voy a enfocar en lo que es el desarrollo de esta empresa, de esta compañía bancaria y su vínculo con la industria del cemento. Cabe mencionar que el 90% de los datos que se van a escuchar el día de hoy son básicamente basados en este tema de tesis de maestría. No obstante que existen algunos trabajos más recientes, en particular el trabajo de Delgado, publicado en Historia Mexicana, que habla sobre cuestiones de redes sociales y que menciona una cuestión de importancia de los vínculos empresariales de empresas y de miembros de la élite alemana en México con la compañía bancaria de bienes raíces, que es la que voy a hablar el día de hoy. Hago mención de esto porque este artículo, que es por demás interesante, tiene aproximadamente 1 año y medio de publicación.
Sin embargo, como les comento, esta charla del día de hoy está basada prácticamente en lo que es mi tema de investigación. Y bueno, entrando en el tema, primero tendríamos que hacer una panorámica más retrospectiva, cuál es la importancia y cómo se inserta la industria del cemento en la vida de la industria mexicana, en la vida cotidiana de nuestro país. Hay que decir que esta industria va a tener un empuje o va a tener un impacto inicial a partir de lo que es la consolidación del porfiriato. Sin embargo, para hablar un poco de ello, también tendríamos que hablar de los antecedentes muy generales de dónde viene este tipo de construcciones. En este sentido, por ejemplo, pudiéramos decir que el presente trabajo va a estar estructurado en tres maneras. Uno, que es el desarrollo general de esta industria del cemento. Dos, cómo la industria del cemento en México y particularmente las primeras empresas van buscando y consolidando los primeros contratos. Y tres, el vínculo de estas empresas de construcción y de cemento con la compañía bancaria de fomento y bienes raíces de México. Finalmente, lo que vamos a hacer aquí es dar inicialmente un panorama muy general para aterrizar en algunos matices. Bueno, en inicio, para hablar de lo que es el cemento Portland, tendríamos que hablar también de lo que es la piedra artificial y la cal hidráulica. Estos materiales que fueron utilizados desde la antigüedad y que datan, por ejemplo, de las primeras mezclas en la Edad Media, en la Edad Antigua con el Imperio Egipcio, posteriormente con el Imperio Romano, van a tener la necesidad de buscar ciertos amalgamados y mezclas para la construcción de sus edificaciones. En este sentido, no pudiéramos decir que desde entonces nace lo que es la industria y ni siquiera el componente del cemento. Sin embargo, por ejemplo, los primeros materiales que se utilizan y que básicamente están basados en una especie de mezclas de componentes orgánicos que tienen que ver con ceniza, con agua, con arenas finas, va a tener un desarrollo progresivo. Por otro lado, por ejemplo, en Mesoamérica vamos a ver que en la América precolombina existían mezclas similares que estaban basadas en aquella época en lo que es piedra y canto, estuco y cal. Cabe mencionar que estos derivados que se utilizaban desde la época precolombina y que perduraron con pocas variantes aquí en México, en Nueva España, hasta mediados del siglo XIX, todavía tenían esos componentes de la antigüedad mesoamericana, lo cual quiere decir que el desarrollo de los materiales en México avanzó de manera muy lenta. Sin embargo, ¿cómo vamos a llegar a lo que es la industria del cemento o la industria del cemento Portland? Habría que aclarar dos cosas. Primero, surge lo que es un intento inicial y una fabricación rústica que se le denomina piedra artificial y que es básicamente generar este tipo de componentes de una manera muy sencilla con elementos como ceniza, como agua, como cal y como algún tipo de arenas y minerales finamente colados, a veces con un proceso de cocción y después triturados, va a ser inicialmente llamado como piedra artificial. La piedra artificial como tal data de mediados del siglo XIX y uno de los iniciadores va a ser el maestro de obras, por así decirlo, o albañil Joseph Astuin en Londres, Inglaterra, que va a ser el primero en experimentar esta cuestión. Sin embargo, ya con una mayor tecnificación y con una fabricación netamente industrial, él va a descubrir por medio de estas mezclas lo que es el cemento Portland. Como dato curioso, el cemento Portland es denominado así por el tipo de color del mineral de una región británica denominada obviamente Portland y que las calizas de aquella zona son
característicamente de color grisáceo, tal y como conocemos el cemento actual. Entonces, sin buscar mucho, el cemento Portland tiene esa denominación, obviamente por el origen inicial. Ahora bien, existía este tipo de amalgamados, este tipo de mezclas, pero este tipo de mezclas todavía no estaban muy bien constituidas. Se empezó a probar en diferentes construcciones en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y va a ser precisamente en Inglaterra en 1836 cuando va a tener su prueba de fuego al sustituir el cemento romano, que era una mezcla como las que mencioné en la antigüedad, por el cemento Portland que inventó este albañil llamado Joseph Aspudin para la construcción y la reconstrucción de parte de un túnel que pasaba por debajo del río Támesis en lo que es la capital británica, en lo que es Londres. Y los resultados que dio esta mezcla pues van a fascinar prácticamente a los ingenieros. Digamos que con este desarrollo básicamente la demanda y la producción y sobre todo la lucha por la patente para generar una fórmula única, pues se vino a la alza, y pese a que Aspudin tuvo la patente mucho tiempo, lógicamente la patente de país en país y de empresa en empresa iba cambiando en función a las normativas. Cuando llega a Estados Unidos y cuando llega a México, ese va a ser uno de los primeros, digamos, una de las primeras luchas, porque ya se conocía lo que era la piedra artificial, que era un componente con diferentes minerales, pero el cemento Portland, que era un material de innovación, era mucho más resistente y obviamente también requería de diferente tipo de tratado material e industrial. Básicamente, en este sentido, la llegada de la industria del cemento a México va a estar también limitada tal cual por la mayoría de los países de Latinoamérica por diferentes factores. Uno de ellos que son básicamente 4. Número 1, un acceso limitado a la maquinaria. 2, la tecnología de importación que era por lo general inadecuada para su producción local. 3, un alto costo de producción, lógicamente porque no existían los medios para consolidar un material de calidad. Y 4, por consecuencia, los elevados precios que generaban digamos, una incompetencia o un desarrollo negativo comparado con lo que podían tener las importaciones. Por eso es que entendemos que en un inicio, aunque el cemento Portland ya se conoce aquí desde la época desde finales de 1880, no era producido netamente en México porque no había las condiciones y salía más rentable importarlo desde el extranjero, particularmente de Estados Unidos y de Inglaterra. A partir de 1895 vamos a tener las primeras compañías de materiales que van a proliferar principalmente en el centro, noreste y occidente de nuestro país. Y en este sentido también vamos a ver que la vida del cemento en México va a iniciar con esas primeras experimentaciones de la piedra artificial y posteriormente unos empresarios anglo-mexicanos de apellido Gibbons van a obtener las primeras patentes de desarrollo exclusivo alrededor de finales de 1881. Estos empresarios que habían llegado desde mediados del siglo de 1850 van a generar una serie de experimentos y posteriormente a que ellos también encuentran como área de oportunidad una zona cercana a la capital del país. Ellos vivían en la Ciudad de México, en el barrio de San Fernando, pero se trasladan a lo que es el Valle del Mezquital, a lo que actualmente se conoce como el municipio de Tula, más centralmente en lo que es la hacienda de Jaso, y ahí van ellos a experimentar ya de manera concreta con lo que es el cemento Portland. Lógicamente también se enfrentaron a todas estas carencias a las que se enfrentaron los demás países, y cabe mencionar también que en este sentido vamos a decir que México fue el primero en experimentar, aunque sea de manera
irregular con esta industria, pues su industria ya como tal, con las deficiencias que ya mencionamos, data de 1893, cuando ya se contemplaba constituida una compañía y, bueno, tanto México como países como Cuba, Brasil, Guatemala, Chile, Argentina y Colombia, en ese orden, fueron los primeros en experimentar esta industria del cemento. Colombia hacia 1809, Cuba en 1895, Brasil en 1897, Guatemala en 1901, Chile en 1906 y Argentina entre 1907 y 8. Cabe señalar aquí algo importante en relación a la industria del cemento en Colombia. ¿Por qué en Colombia fue más tardío? ¿Por qué no tuvo ese impacto y a la fecha no tiene ese impacto? Lógicamente por las cuestiones geográficas del área en la que no se puede explotar mucho el cemento porque no cuenta con las riquezas materiales de la tierra como sí con los otros países. Por eso es que la industria del cemento también llega tardía y por eso es que no es tan relevante a la fecha mencionarla en el desarrollo industrial de Colombia. Hasta este momento, y que ahora hablamos de monstruos empresariales e industriales como lo es Cementos de México, Cemex, que llega a básicamente varias partes de Centro y Sudamérica, pues se encuentra también como foco radial de plena competencia en esta área. Ahora, pasando a otra cuestión que tiene que ver ya con el desarrollo de esta empresa de cemento, vamos a tener que la primera empresa con la que compite la fábrica ubicada en Tula Jasso, actualmente en Tula de Allende, va a competir inicialmente con la Compañía Industrial de Cemento Privilegiado, una empresa de origen vasco español que data de 1896. Va a ser con la primera empresa que va a pelear los primeros contratos, no los va a ganar lógicamente porque tenía también ciertas deficiencias y cabe mencionar que tanto el cemento privilegiado, esta empresa de la que menciono, como la fábrica de Tula Jasso van a ser algunas de las que construyeron o el material que se utilizó en lo que se conoce como el edificio de Correos o el Palacio de Correos, que va a ser icónico y a la fecha lo encontramos muy cerca del centro histórico, a un costado de Plaza Juárez y frente lo que es el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Ahora bien, existe también otro tipo de elementos que nosotros tendríamos que matizar en relación a cómo nace el cemento aquí en México. Va a ser básicamente por medio de esta compañía que después va a pasar a manos de un empresario de apellido Watson. La empresa en realidad fue una empresa muy irregular y tuvo sus irregularidades principalmente porque no contaba con la tecnología y por lo tanto la certidumbre para los empresarios y para comprar su producto era de dudosa calidad. En su momento se dijo incluso que hasta contrabandeaba cemento y lo hacía pasar por el de su fábrica. Entonces, ¿cuáles van a ser las primeras fábricas que van a experimentar con lo que es el cemento Portland? Básicamente, pues el desarrollo de la industria del cemento va a estar, digamos, abanderado por dos grandes obras magnas en la época del Porfiriato. Número uno, por el desarrollo y modernización del puerto de Veracruz, y dos, el gran canal del desagüe de la Ciudad de México, que se construyó de 1889 a 1900. Ambas obras van a ser a cargo de la compañía británica Bitman Pearson and Company, que básicamente va a utilizar toda su maquinaria tecnológica proveniente de parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y la importación de cemento, desde luego. Entonces, a partir de la construcción de estas obras, fue que empezó también la carrera por querer generar una autosuficiencia al interior del país, autosuficiencia que no se va a lograr pese a que ya existía esta fábrica desde 1881 en lo que es la ciudad la comunidad de Jasso para ese entonces. Esta empresa, como decía, estuvo luchando y litigando para obtener algunos contratos para pavimentar y para remodelar algunas calles de la ciudad capitalina, pero pues honestamente no lo logró por esos elementos.
de tal suerte que esta compañía va a tener también el riesgo y va a caer varias veces en quiebra, lo que va a originar que cambie de nombre. Ya para finales de 1896, la compañía se va a llamar Fábrica de Buenavista. Finalmente, después, en 1899, ya con la compañía quebrada, va a volver a un nombre inicial que va a ser el nombre de Compañía Mexicana de Cemento Portland. Cabe mencionar que el vínculo que tenían los pioneros, los empresarios fundadores, tanto Watson como Gibbon, de ascendencia anglo-mexicana, fue crucial para que ellos pudieran tener los eslabones políticos tanto con empresarios mexicanos como con empresarios franceses y como aval con el Banco Mexicano y de Londres, donde también ellos van a tener que hacer gestiones para lograr préstamos y para lograr la certidumbre de su compañía en Londres, Inglaterra, a finales del siglo XIX. Entonces, básicamente por esos eslabones va a ser crucial y esta empresa va a tener esa subsistencia también, sobre todo por ese desarrollo que tenía muy acompasado con digamos que con sus vínculos sociopolíticos que tenía tanto en Europa como en México. Y va a ser básicamente esto lo que va a generar que la compañía de cemento de Jasso, que posteriormente, ya al final de esta charla veremos que se convierte en lo que es la Cruz Azul, va a subsistir por medio de quiebras y por medio también de los vacíos legales y de las irregularidades en las que se encontraba lo que es el desarrollo empresarial de aquella época. No hay que olvidar también que durante el porfiriato los vínculos y el amiguismo sociopolítico entre los círculos porfirianos también fue elemental para que se obtuvieran ciertos contratos, ciertas concesiones, y va a ser precisamente esto lo que va a generar que estos empresarios ofrezcan o se vinculen directamente con un empresario que va a ser icónico a finales del porfiriato, cuyo nombre es Fernando Pimentel y Faguaga, que va a ser un notable empresario de la capital mexicana. Ya había sido senador, había sido alcalde de la Ciudad de México, era un prominente empresario de la industria de construcción que contaba con varias tierras y haciendas en las cuales producía desde piedras, cascajo, calizas, todo tipo de material, y él ya estaba interesado en el desarrollo de la construcción. A final de cuentas, y perdón por la analogía, porque a nosotros los historiadores de repente la analogía y el anacronismo pues está, digamos, vetado en este sentido, pero por así mencionarlo, pudiéramos hablar que fue una especie de empresarios como el Slim de ahora, de la construcción durante el porfiriato. Y precisamente el vínculo y cuando se le ofrece para participar en acciones en esta empresa de cemento, va a ser que Pimentel y Faguaga va a aceptar va a acercar como socio de esta compañía, debido también a que tenía algunos elementos a su favor. No solo estos vínculos de los que ya hablé, además era gerente y vicepresidente del Banco Central Mexicano, lo cual también dio paso para la creación del vínculo de lo que es la compañía bancaria de obras y bienes y raíces, que también era accionista mayoritario en ese sentido. Estas dos empresas, tanto el Banco Central Mexicano y la compañía bancaria, de la mano del capital financiero y político que tenía Pimentel y Faguaga, van a ser las que van a servir de soporte a la industria o a esta fábrica de cemento, y que después va a ser arrendada o va a ser incorporada tanto como, digamos, como acreedora de la compañía del Banco Central Mexicano y como una filial para generar los contratos de construcción por medio de la compañía bancaria de obras. En pocas palabras, la fábrica de Jasso se va a convertir va a ser absorbida por la compañía bancaria de obras y bienes raíces, para que por medio de ella se empiecen a desarrollar las grandes obras o algunas obras de desarrollo urbano en la Ciudad de México y en varias partes del país. En este sentido, básicamente
los soportes y los contratos de distribución y de contribución de dicha empresa, que empiezan en 1904, van a ser registrados todavía con el nombre de la Compañía Mexicana de Cemento Portland, porque la identidad de la fábrica de cemento de Jasso nunca se perdió, pero estaba incorporada a lo que era la Compañía Bancaria de Obras y Bienes y Raíces. Ahora, ya casi para, bueno, más bien para entrar en materia de lo que es el tema de la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces de México, vamos a decir que esta compañía bancaria surge en 1906, es fundada básicamente por Pimentel y Faguaga y algunos otros socios, y 3 años después, en 1909, va a cambiar su nombre a Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces de México. Además de esas modificaciones, va a deslindarse de algunas filiales que lo vamos a ver a continuación, entre ellas de la Compañía Manufacturera de Cemento Portland. La integración de esta compañía bancaria por medio de Pimentel y Faguaga va a ser crucial, porque va digamos que, a solventar el desarrollo de esta fábrica de Tula Jasso. Ahora bien, la participación de Pimentel indudablemente fue crucial. La adquisición de la compañía de cemento ubicada en Tula Jasso también fue elemental, porque por medio de eso él pudo refaccionar y modernizar las viejas instalaciones, traer especialistas de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, ingenieros, técnicos y obreros, para desarrollar un mayor, capitalizar o modernizar las instalaciones, capacitar a algunos obreros. Por otro lado, también generar mayor certidumbre para que su empresa ganara los contratos. Cabe también decir una cosa, y eso también ya queda en entredicho, porque indudablemente en mi trabajo de tesis no llegué a ello, pero también está en cuestionar realmente si esta compañía bancaria de obras y bienes y raíces era eficaz en cuanto al desarrollo de la industria de la construcción, o solo debía su subsistencia gracias a los vínculos sociopolíticos con los que contaba y el prestigio y capital financiero que tenía Pimentel y Faguaga. No lo sabemos, pero es posible también que eso haya influido, y que más allá de que esta empresa haya sido realmente buena, eso haya tenido que ver para que lograran algunos contratos en cuanto a la construcción. Bien, esta empresa que va a cambiar, como lo dije, de Compañía Bancaria de Obras y Bienes y Raíces a México en 1909, va a subsistir hasta y entrado el conflicto de la Revolución Mexicana, es decir, ya para 1913 se encuentra francamente en un colapso sociopolítico el país, y obviamente también esto va a impactar los contratos. La compañía bancaria de obras, tanto como el Banco Central Mexicano, se van a declarar en quiebra en 1914, y a partir de ahí entonces vamos a ver que la cementera de Jasso, que estaba a su cargo y que se deslindó años antes de esta compañía bancaria, le va a tocar subsistir y va a ser arrendada o tomada a prenda hipotecaria por el secretario bancario y vicepresidente de lo que será después el Banco Nacional de México, Agustín Legorreta, y posteriormente, ya de 1914 hasta 1927, esta empresa que se va a constituir después en la fábrica de cemento de Cruz Azul, va a ser tomada a cuenta e hipotecada para su producción en beneficio de otra empresa que ya para entonces, a partir de 1910, se encontraba mayormente empoderada en el mercado local. Me refiero a la empresa estadounidense y con capital mexicano, Compañía de Cemento Portland, La Tolteca, que va a ser prácticamente la que va a tomar las riendas de la empresa, pero ya en otro, digamos que en otro orden de ideas. Ese proceso va a llevar a la configuración de lo que va a ser el cooperativismo hacia 1836-37. Bien,
volviendo a lo que es el desarrollo de esta empresa, vamos a decir que la compañía de bienes y raíces, la compañía bancaria de obras y bienes y raíces se encontraba constituida por una serie de empresarios, entre los cuales voy a enlistar a los siguientes: Hugo Schiller Jr., Leandro Pairó, Luis Tornel, Ramón Alcázar, Pablo Macedo, Jacinto Pimentel, hermano de Pimentel y Faguaga, Francisco Rincón Gallardo, José González Misa, Francisco Yarza y Fernando Pimentel, que es el titular. Si nosotros, a lo mejor, algunos que están escuchando esta charla, les suenan algunos nombres, es porque básicamente estamos hablando de la élite y científica y la crema innata del porfiriato y sobre todo del empresariado mexicano durante aquella época. Pero hay que decir también que durante la época dorada de lo que es la compañía bancaria de obras y bienes y raíces, la fábrica de Jasso, que fue obviamente su empresa filial de construcción, logró grandes avances y desarrollos, sobre todo en el desarrollo urbano. En este sentido, por ejemplo, le tocó construir algunas obras en lo que es la construcción y fraccionamiento de la colonia El Rastro en México, la colonia La Condesa en México, y también hacia 1908-1909 va a adquirir un contrato, que ese contrato ya venía de años atrás con el secretario de Educación e Instrucción Pública, Justo Sierra, para la construcción de varias escuelas y primarias especiales en la capital de la República Mexicana y áreas aledañas. Cabe señalar que este contrato es uno de los más jugosos porque generó un importe de 2 millones de pesos para cubrir en un lapso menor a un año todo el desarrollo de construcción de estos centros educativos. Bueno, finalmente, ya para ir cerrando esta charla, vamos a decir que también, además de construir en la Ciudad de México, la compañía bancaria, digamos que también se hizo cargo de otras obras en la avenida Mixcoac, la calle Limantur en la Ciudad de México, el fraccionamiento de Tlalpan, y al interior de la República también logró contratos jugosos. Entre ellos, también en Aguascalientes tuvo la construcción de la presa de Morsinique y la urbanización y pavimentación y construcción de edificios oficiales y municipales en ciudades como Chihuahua, Durango, Querétaro, Puebla y Tampico. Es decir, que la compañía no solo se dedicó a la construcción o no solo logró contratos interesantes, importantes en la Ciudad de México, sino que se expandió hacia otras partes de nuestro país. Bien, ya finalmente, para ir cerrando, la creación de la compañía manufacturera de cemento Portland, la Cruz Azul, ya como una compañía bautizada como con este último nombre, va a datar del 15 de abril de 1909, donde la Compañía de Obras y Bienes Raíces de México la va a separar de sus propiedades y va a generar lo que es esta compañía ya con el nombre o el mote de la Cruz Azul. ¿Con qué finalidad? Sobre todo con deslindar responsabilidades y evitar una posible quiebra y una hipoteca en dado caso que exista el riesgo de que la compañía bancaria o que los créditos y activos que se encuentran en el Banco Central Mexicano no le sean suficientes a la compañía cementera y la tengan que hipotecar al gobierno. Entonces, básicamente, esta maniobra, que la pudiera volver un poquito ilegal, va a justificar la creación de esta cementera como la Cruz Azul en este año, el 15 de abril de 1909, y con ello también va a generar también una separación de ese capital para que, en dado caso que exista un colapso en relación a la crisis económica que ya se venía viviendo en México y en el mundo desde 1905 a 1907, pues estas compañías quiebren. Entonces, va a generar a partir de eso la autosuficiencia de la hacienda y la fábrica de Tula Jasso, ya con el nombre de Cruz Azul,
En él no solo también se va a estar produciendo cemento, se va a producir también cal hidráulica, y va a tener un proceso de autosuficiencia. Para poner un poco en contexto lo que es la fábrica de Cruz Azul Jasso, esta fábrica se encuentra ubicada en lo que anteriormente era la hacienda de Jasso desde la época colonial, y obviamente las tierras de cultivo y las tierras de producción son muy ricas, en las cuales incluso en la época que estamos hablando, para 1909, el peonaje y los obreros no solo eran empleados en la producción, o no solo había empleados para la producción de cemento y de estos materiales de construcción, sino para una producción de autosuficiencia que tenía que ver sobre todo con el desarrollo de la producción de pulque y de algunas hortalizas en el área, sobre las cuales también la hacienda y los propios peones eran mantenidos para así también tener una especie de ahorro a final de cuentas en cuanto al salario, a lo que le podían percibir los trabajadores. Y bueno, finalmente, esta empresa, como decía, va a tener su colapso ya para 1914, y el colapso, el cierre, la quiebra del Banco Central Mexicano y el colapso de la Compañía Bancaria de Bienes y Raíces de México va a significar también el desamparo de la fábrica de Cruz Azul. Para entonces, pues obviamente ya no contaba con los nexos idóneos en un México envuelto en plena revolución. Pimentel y Faguaga viajó a varias partes de Europa, se dice que también estaba aquí en México, pero no se inmiscuyó ya, abandonó sus negocios. La mayoría de los empresarios y accionistas huyeron o más bien se exiliaron, por así decirlo, en Gran Bretaña o en Francia, y básicamente estas compañías quedaron arrendadas a lo que comentaba yo hace un momento, a lo que es el Banco Nacional Mexicano, y principalmente a Agustín Legorreta, que se va a volver en el principal depositario y acreedor y apoderado de la misma. Para entonces, ya hablando en la época de la lucha de facciones y la guerra revolucionaria, Venustiano Carranza, que era uno de los que se encontraba vinculado con algunos capitales extranjeros, principalmente con el capital de la industria la tolteca, es decir, la relación que mantenían de cordialidad, le va a favorecer el desarrollo todavía y la creación de algunas urbanizaciones en algunas zonas del Valle de México a la compañía de cemento Portland, la Tolteca, que como dije es una filial, o era una empresa, perdón dicho, una empresa estadounidense. Esta empresa que va a también tener mayor empuje porque ya contaba con, ya no solo los hornos ya no requerían el clinker y lo que era el coque, que es un material de carbón, sino ya estaban basados en una industria del diésel, tenían ya un ferrocarril que también lo tuvo en Jasso, pero ya se manejaba por medio de diésel, es decir, tenían mayor empuje en cuanto al desarrollo tecnológico, iban un par de pasos adelante que la Cruz Azul de entonces, y esto también obligó a que la Cruz Azul pues se hipotecara para sobrevivir hacia la Tolteca. Finalmente, ya para terminar, la finalidad bueno, ya como depositaria primero del Banco Nacional de México y después como tomada en prenda por la compañía La Tolteca, la fábrica de Cruz Azul Jasso va a mantener una producción de subsistencia a la par de diferentes retos que van a desafiar y que incluso van a hacer que cierre de manera parcial dicha fábrica. Para 1915, una vez ya abandonada y quebradas las dos empresas anteriores, la fábrica de Cruz Azul va a ser secuestrada por fuerzas zapatistas locales, quienes la van a mantener cerrada y la van a explotar al máximo casi al punto de la quiebra, van a saquear su maquinaria. Posteriormente, 2 años después, el impacto de la influencia española en 1918 va a mermar su población de peones y de obreros al punto máximo que se cerró de manera parcial algunos meses, y finalmente, como ya estaba prácticamente en la ruina total,
fue que así pudo subsistir hasta 1917, donde empezó a crearse lo que es el primer grupo de sociedades cooperativistas, que como lo dije ya hace unos minutos, va a ser el paso para que posteriormente el desarrollo moderno y las condiciones ya de posrevolución den paso para que sea una empresa de sociedad cooperativista libre. No obstante, ya en el desarrollo y en el tiempo de la modernidad, sin el amparo ya de una compañía bancaria, mucho menos de un banco central mexicano, la fábrica de Cruz Azul Caso, ya como franca competencia en una sociedad cooperativista, se va a enfrentar al mayor de sus retos, que sigue que también siendo uno de los retos importantes a la fecha, que es mantener un desarrollo enfrentado con empresas regionales y sobre todo con su principal rival, que va a ser los cementos Anáhuac, Apasco, Tolteca, entre otros, que posteriormente se van a volver en el corporativo más importante de México y de Centro y Sudamérica, que conocemos como Cemex. Hasta aquí básicamente la exposición de este tema, y nuevamente una disculpa porque esto parece más una radionovela que una ponencia, pero tuvimos algunas fallas técnicas. Les agradezco su atención. Bueno, maestro, muchas gracias por su presentación. La verdad es que creo que, bueno, le quiero extender la felicitación por pues, este proyecto, así como el agradecimiento por tomarse el tiempo de colaborar con nosotros en este pues, sencillo ciclo de conferencias. La verdad es que siempre es un orgullo recibir a otro compañero egresado del Colegio Mexiquense. Y pues presentaciones como estas son las que nos hacen el recordatorio de que una de las piedras angulares del trabajo académico que realizamos en el CIES, pues es la variedad temática, ¿sale? Yo sí puedo decir que siendo hijo de arquitectos, pues la presentación me pareció excelente. Entonces, procedemos a darle el agradecimiento y a reiterarle que pues en días posteriores le estaremos haciendo llegar el formato digital de su reconocimiento con los datos del día de hoy, y pues le agradecemos de antemano su presencia con nosotros en esta ocasión, maestro. Por esta ocasión damos por terminada la ponencia, dada la asistencia que no hubo el día de hoy, pero pues aún así cuente con nosotros para futuros proyectos, futuras cosas, maestro, pues ahí estaremos en total disponibilidad. De antemano, gracias. Y bueno, esta conferencia se queda en las diferentes plataformas que tiene esta sociedad de CIES. Esperemos que con el paso del tiempo se agreguen algunas dudas, algunas preguntas en las diferentes plataformas y las podemos contestar en su momento o bien en otra conferencia. Y bueno, Sí, claro que también sí. finalmente agradecer a ti, agradecer a la paciencia que tuvimos con estas cuestiones tecnológicas, y finalmente también hacer el exhorto a bueno, también apelando un poco a lo que es esta materia, a que el desarrollo también de este tipo de temas nos lleva más allá incluso de la historia, nos lleva a entender un poco cómo a partir de algo que pudiéramos decir, de algo inanimado, algo inerte, que es la creación del cemento, se pueden tejer una infinidad de conceptos y de procesos tan complicados, y que incluso también llegamos a entender a partir de eso situaciones tan inmediatas, como yo le he mencionado en algunos otros foros, como por ejemplo cuáles son los procesos y lagunas o los vacíos legales que se han generado a la fecha y que han dado caso, por ejemplo, simplemente en el sexenio anterior, a escándalos como los del Grupo IGA o lo de la Casa Blanca, que si nosotros vamos a ese tipo de procesos, cuando yo leí e investigué un poco también esta cuestión que pasó en el sexenio presidencial anterior, pues básicamente yo entendía en perfección a qué se refería, porque estábamos hablando también de una cuestión de tráfico de influencias, de una cuestión también que tiene que ver con los vacíos legales, y sobre todo también porque esta situación no es de hoy y tiene también que ver mucho con cómo en el México de hace unos
unos cuantos ayeres en el México del porfiriato del que hablo, pues estos vacíos legales también lograron situaciones de privilegio que, aún siendo situaciones de privilegio, también se debe reconocer que pese a ello, pues también dieron cierta validez y cierta reivindicación y memoria histórica a aquellos lugares que a lo mejor hemos visitado y que ni siquiera sabemos que están llenos y plagados de una serie de procesos. Por solo mencionar, nosotros el día de mañana que vayamos al centro histórico y que pasemos a un lado de lo que es el Paseo de Madero, pues nos encontramos a un lado lo que es el edificio de Correos, que este edificio también tuvo un litigio importante, como lo dije, en el cual se vinculó tanto la empresa, antes de ser parte de la compañía bancaria de fomento, lo que es la empresa de estos ingleses, Gibbon y Watson, contra la empresa de cemento privilegiado. Y más allá, caminando hacia lo que es ahora el monumento a la revolución, pues tenemos también otra importante apreciación. El monumento de la revolución, que para no dar detalles ya estaba proyectado para otro tipo de objeto y que finalmente se volvió el monumento a la revolución, va a ser también una obra y hechura de este desarrollo empresarial y sobre todo de los primeros constructores al paso de la década de 1920 y 1930, porque va a ser una de las primeras obras que ya como una empresa en proceso de sociedad cooperativa, la Cruz Azul va a ser la que construyó y la que le dio final a lo que es el Monumento de la Revolución. Pocos lo saben, pero este tipo de cuestiones existen. Y sobre todo pocos saben que la compañía, digamos que el cemento o el desarrollo industrial, que no lo dije y lo digo ahora, comúnmente se le reconocía al Cementos Hidalgo en la ciudad de Monterrey como los pioneros en el cemento, y con este desarrollo de este trabajo nos damos cuenta que está más atrás. El desarrollo de Cementos Hidalgo data de principios del siglo XX, entre 1909 y 1906. El desarrollo de la Tolteca, que va a ser este corporativo del cual vamos a saltar a Cemex actualmente, data de 1910, pero la subsistencia con diferentes nombres, y por eso es que quizás a lo mejor ha estado escondido en los requisitos de la historia del desarrollo industrial, pues va a venir desde finales de 1880 y va a estar precisamente en un lugar que pues ahora ya no solo es icónico por la industria del cemento, sino también por el cambio de giro que dio ahora con el fútbol después de la década de los 50-60, que sería ya la Cruz Azul. Entonces, bueno, es toda una gama de cuestiones empresariales que se teje de diferente manera para entender más allá de la historia los procesos regionales, globales y empresariales de nuestro México del ayer y hoy. Y pues nuevamente te agradezco tu atención y pues la participación del día de hoy. Muchas gracias, maestro, pues estaremos en contacto. Pues pronto lo subiremos a redes y pues esperemos que sí pueda generar algo de discusión, ¿sale? Tan pronto termine esto, pues ya nos encargamos de cargarlo a nuestras redes oficiales, ¿sale? Muy buen día entonces, maestro, y pues mucha suerte con los proyectos venideros. Hasta luego, gracias.